porque es importante, digamos, nosotros saber qué es, digamos, la cuestión social para el mundo y luego cómo la antroposofía trata de solucionar eso. ¿La leo, Santi? Vale, Vladimir, te agradezco mucho. Y me dices la fuente antes de empezar a leer. Bueno, entonces, bueno, la primera definición que aparece ahí en Google dice, es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la Revolución Industrial, entre ellos la pobreza y la mala calidad de vida de la clase trabajadora. Eso es la definición que tiene Wikipedia, luego empieza ya pues la parte más histórica, pero eso es como definición, es lo que acabo de leer. Muchas gracias, Vladimir, por la definición. Entonces, podemos decir que el problema de la cuestión social pasó a ser, digamos, observada por el mundo cuando después de la revolución industrial, todo lo que antes se hacía de manera rural, como la agricultura, ganadería, bastante comercio, y etcétera, toda esa economía pasó a ser una economía más bien mecánica, industrializada, y el campesino pues quedó relegado como a un segundo lugar o tercer lugar, pues, por decir más o menos es la realidad, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces ya la economía está un poquito cargada hacia la mecánica, técnica, industrialización, y los que tienen plata para comprar los aparatos, la tecnología, la industria, son los ricos, que son los que le llaman los burgueses, mientras que la mayoría de los campesinos o la gente normal, que llama proletariado, son los que son empleados de esos ricos burgueses. Pero ¿qué pasaba? Se cargaba toda la mayor parte de la economía a favor de los poquitos que eran los que podían comprar la industria o comprar las máquinas, y eso se notó poco a poco que había un desfase económico y una división de clases ahí, entre, digamos, la gente trabajadora y el que tenía la capacidad de tener industria, ¿no? O la mecánica. Entonces la cuestión social es eso. ¿Cómo hacer, pues, para evitar eso? Para que quede la economía o el dinero mejor repartido en toda la población del mundo, ¿no? Bueno, muy bien. Ya con eso, entonces vamos a empezar a leer el segundo capítulo. Y bueno, y antes de empezar a leerlo, ¿algún comentario al respecto o empiezo con la lectura? Iniciemos, Santi. Vale, muy bien. Entonces dice así, capítulo 2. Con respecto a la cuestión social, existen dos criterios fundamentales. Uno considera que las causas de lo bueno y lo malo que se producen en la vida social debe buscarse en el hombre. El otro dice que principalmente hay que buscarlas en las condiciones de su vida. Los que sostienen lo primero tratarán de fomentar el progreso a través de la elevación de las capacidades espirituales y físicas, como asimismo la moralidad de los hombres. En cambio, los del segundo criterio, ante todo pondrán su atención en mejorar las condiciones de vida, pues piensan que sobre la base de suficiente desahogo y comodidad del existir, se elevarán de por sí las capacidades y la moralidad del hombre. Estos actualmente los dos puntos que se creen que se deben, digamos, o las dos posibilidades que se creen que deben utilizar para solucionar la cuestión social. Antes de seguir leyendo, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Es lo uno, la opción uno, la opción 2 o ambas? Yo diría que ambas, y obviamente pues con lo que hemos desarrollado de los conceptos de yo diría que el karma también estaría metido acá, ¿no? No solamente a nivel individual, sino también a nivel social. Entonces diría que hay de ambos elementos, pero que también yo creo que las sociedades como tal también tienen sus karmas, ¿no? Así es, Vladimir, de acuerdo contigo. Pri, ¿tienes la mano levantada? Sí, y me parece muy importante lo que dice Vladimir en cuanto al karma social. Incluso eso mismo lo explica Steiner claramente, por ejemplo, en
Por ejemplo, lo que estamos viviendo en la actualidad, que vienen siendo estas enfermedades neurosensoriales y virales, especialmente virales. Prácticamente el concepto, digamos, explicado por Steiner, que es un concepto muy lógico y muy coherente, es que esto hace parte de nuestro karma social, que nosotros estemos viviendo estas condiciones hace parte de nuestro karma social. Obviamente el karma no siempre es malo, ¿sí? También hay un karma bueno, que también se puede también vivir, por ejemplo, en lo que vivimos en la actualidad. O sea, no solamente es lo malo, sino también lo bueno, pero esa situación del karma social es súper importante también tenerla en cuenta. De acuerdo con ustedes. ¿Alguien más tiene algún comentario o continuamos? Bueno, yo en realidad creo que como dice Steiner, hay dos posibilidades, como actualmente se está tratando la solución a la cuestión social, ¿no? Definitivamente yo pondría que el 90% de la responsabilidad para mejorar la cuestión social o buscarle solución a la cuestión social es que el ser humano individual debe primero perfeccionarse a sí mismo, porque de todas maneras, si hay desigualdad en cualquiera de las dimensiones humanas, sociales, económicas, políticas, lo que sea, se debe a que el ser humano de todas maneras sigue siendo egoísta y prefiere quedarse con la tajada en vez de distribuir al que más necesita. Entonces, y por supuesto, el Estado también tiene que ayudar a que eso se pueda cumplir. Pero principalmente yo veo que los que manejan el Estado, tanto la parte ejecutiva, judicial y legislativa, son seres humanos que, por ejemplo, si se contaminan por la corrupción, de nada sirve. Entonces yo pienso que entre un 80-90% esta solución debe ser individual, o sea, con el progreso espiritual de cada ser humano, espiritual o moral. Bueno, no sé si alguien tenga un comentario adicional o continúo. Pues ahí también podría ser, o sea, sí estoy de acuerdo que sea el hombre, pero pues me suena más que sean ambas, porque también un ambiente, una persona, pues decirlo de alguna manera buena, en un ambiente deplorable, que nazca pues como en condiciones adversas, también puede como irse por el mal camino, no sé, entonces sí creo que tiene un poquito de ambas, creo yo. Sí, 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 de acuerdo, así es. Así es. Em, y es verdad. Sino que yo lo pensaba, digamos, los muy ricos, los dueños de las empresas, la industria, si tuvieran buen corazón, o los dueños de los bancos, si ellos tuvieran buen corazón, no habría tanta pobreza, por supuesto. Entonces, es como tú dices, Kate, digamos, las personas tienen que nacer en buenas oportunidades. Y la oportunidad, pues se supone que la tiene que dar el Estado, ¿no? Estaba preguntándome eh, sobre, pues, ahora que comentábamos que también había, digamos, el karma social. Bueno, habría que estar pensando en las situaciones. Por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Que si bien nosotros en Colombia hemos tenido problemas grandes, violencia y todo, yo creo que lo que pasó en Venezuela es inimaginable para las condiciones de vida de mucha gente. O de igual manera, por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo pienso que, yo le digo a mi esposa que, por ejemplo, que de mi punto de vista, países como Estados Unidos tienen un karma muy grande con la humanidad, ¿no? Sí, por todo lo que han hecho. Entonces, no sé, me gustaría como que tocáramos un poquito ese aspecto. Excelente
punto para reflexionar, Vladimir. Sí, de acuerdo. Eh, Ciertas potencias mundiales han generado mucho karma, ¿no? Antes de Estados Unidos, pues eran los ingleses, colonizaban muchas zonas de la tierra y oprimían al pueblo autóctono, ¿no? Em, Ahora, pues Estados Unidos aprovecha y para ser, creo que un poquito más exacto, me gustaría que pensáramos no en un país o países, sino en un grupo pequeño, digamos, que gobiernan los países más ricos. E incluso podría uno descartar al presidente, y hay algo más encima de los presidentes, que los cambian cada temporada, que son los que realmente ponen las condiciones del mundo. Em, digamos, los judíos, la élite de los judíos, la élite de los americanos, Estados Unidos, la élite de los ingleses, ellos son los que deben cargar con todo ese karma, ¿no? El pueblo como tal es el que lleva las malas energías de los demás países, ¿no? Porque ellos también son inocentes. Es una élite que dirige, que se aprovechan del mismo pueblo incluso y de los demás países. Y sí, hay un karma que ellos tienen, que han acarreado. Así que en un futuro, estos países, no países, estos líderes van a tener su karma. Bueno, y los demás que piensan, no sé si se me fue algo por decir, pero ustedes pueden complementarlo. Una pregunta. Bueno, que eso viene con un contexto también crístico. Mm, con la llegada de Cristo, Él nos permitió aprender de que, por ejemplo, el karma puede ser mitigado, ¿sí? Por el sacrificio de los seres humanos. Y esto se hace pues a través de cuando él menciona, por ejemplo, el significado, por ejemplo, oculto del perdón y el significado también de lo que es el sacrificio para el bien, ¿no? Eh, Mi pregunta viene siendo, ¿el karma social también puede ser estructurado bajo esta percepción? Es decir, por ejemplo, un gran líder, como digamos la encarnación de un ser muy bueno, como por ejemplo Martin Luther King, o estos seres pues que son socialmente eh, referenciados, podrían, digamos, disminuir ese karma malo, por decirlo así, de la sociedad y, digamos, en una encarnación ulterior podría verse reflejado en menos, por ejemplo, efectos kármicos. Sí, de acuerdo, es así, el karma es en ambos sentidos, en tanto las cosas negativas como las cosas positivas. Entonces, si bien líderes que son opresores o simplemente se aprovechan de otros países o de su propio pueblo, genera karma negativo, ¿no? Esa sociedad de esa región, de ese país, genera karma negativo. Y al revés también. Por ejemplo, podemos nombrar a Gandhi, que liberó a la India del dominio inglés, ¿no? Sin derramar por parte de ellos gota de sangre, ¿no? Porque ellos no pelearon de manera de revolución material, sino por revolución espiritual, que esa es la que se requiere ahora, ¿no? Porque el otro tipo de revolución a nivel material termina en guerra y más odios. Gandhi dio el ejemplo que nosotros deberíamos seguir, porque siempre van a haber líderes malos, ¿no?
van a haber siempre poderes que van a tratar de subyugar al pueblo, ¿no? La manera de revolucionar correctamente es como lo hizo Gandhi o como lo hizo Mandela, ¿no? Si el pueblo no se da cuenta de eso, va a haber más odio, más intolerancia y más karma negativo. Así que para terminar de contestarte, Bri, sí, el ejemplo es India con Gandhi y Sudáfrica con Mandela. Obviamente el karma hay que verlo en las futuras generaciones. Ahorita inmediatamente no pareciera, ¿no? El karma funciona no tan rápido, sino en generación. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta. Sigamos. Vale, muy bien. Bueno, poca gente habrá que no concuerde en que esta segunda opinión se arraiga cada vez más. Y muchos consideran al primer criterio como expresión de un pensar anticuado. Al respecto se arguye, a quien desde las primeras hasta las últimas horas del día le toca luchar contra la extrema necesidad, no le será posible desarrollar sus fuerzas espirituales y morales. Ante todo hay que darle pan antes de hablarle de asuntos espirituales. Principalmente frente al afán de la ciencia espiritual, este último argumento fácilmente llega a formularse con carácter de reproche. No son precisamente los peores quienes asumen tal actitud, y se les ocurre decir, de los niveles del mundo espiritual y del espíritu, el típico teósofo es como buscador de la ciencia espiritual, difícilmente bajará a la tierra. Antes bien, busca el conocimiento de 10 palabras del sánscrito en vez de informarse acerca de conceptos económicos. Así se lee en un interesante libro que recientemente apareció, La cultura europea al reaparecer el ocultismo moderno, de G. L. Dankmark. El reproche suele formularse como sigue. Se afirma que a veces hay familias que hasta 8 personas obligadas a vivir en una sola habitación donde les falta aire y luz, y que los chicos van a la escuela en un extremo estado de hambre y debilidad. Y se agrega, los que abogan por el progreso general de la humanidad, ante todo, deberían con todas sus fuerzas tratar de subsanar semejantes condiciones. En vez de orientar sus pensamientos hacia los mundos superiores, deberían ocuparse del problema cómo aliviarse la miseria social. El referido libro sigue diciendo, hace falta que la ciencia espiritual de su frío aislamiento descienda a vivir con la gente del pueblo, que en su programa verdaderamente dé prioridad a la necesidad ética de fraternidad general, y que sin tomar en cuenta las respectivas consecuencias actúe en tal sentido, que convierta en realidad social la palabra de Cristo sobre el amor al prójimo, para que esto llegue a ser un precioso e imperdible bien de la humanidad. Bueno, esto es un argumento que dicen algunos, ¿no? Quienes de esta manera arguyen contra la ciencia espiritual tienen las mejores intenciones, e incluso hay que admitir que tienen razón frente a muchos que simpatizan con las ideas de dicha ciencia. Pues no cabe duda de que entre estos últimos hay quienes solo quieren satisfacer sus propios deseos de saber algo sobre la vida superior, sobre el destino del alma después de la muerte, etc. Mm, no sé si tengan algún comentario al respecto. Eso sería lo que le pasó a Camilo Torres, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Por ejemplo. Sí, buen ejemplo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y eso es lo que ha capitalizado
el comunismo, ¿no? El mismo socialismo, ¿no? Entonces, eso inclusive también lo aprovechan para negar la existencia de lo divino, ¿no? Pues, Sí, así es. Yo no diría que tristemente el socialismo, no, el comunismo tiene, tiene como la necesidad de buscar culpables y en gran parte del tiempo le echaban la culpa a la misma iglesia, que era aprovechada de la gente, ¿no? Pero el problema aquí es que al rechazarla totalmente, están metiendo un problema económico a una rama moral y espiritual. Y ese es un síntoma de que ahí va a empezar a enfermarse el sistema, porque no debería combinarse la parte moral y espiritual con la parte económica administrativa. Entonces, eso que aparenta ser bueno porque quiere solucionar la pobreza o hacer una igualdad, así como la mostraba el comunismo, tenía algo muy diabólico que era el reprimir el mundo espiritual, ¿sí? Y eso es tan grave que ahora hay consecuencias de eso. No parece grave, ¿no? O sea, pero es como si a uno le ofrecen, uno con sed y le ofrecen un jugo de naranja o un vaso con agua fría, pero tenga su veneno por dentro. O sea, no puede ser que en medio de algo bonito, utópico, se meta ese veneno sutil, que es reprimir el mundo espiritual. Eso ha causado muchas guerras, ¿no? Colombia ha sufrido ese comunismo con estas guerrillas que todavía existen, ¿no? Y puede ser que suene un poquito brusco para los que defiendan a las guerrillas, pero recuerden que la misma Virgen María previno sobre este error que iba a cometer Rusia, porque ella sabía más que nosotros a futuro lo que es reprimir la parte espiritual del ser humano. Eso está en el segundo secreto de Fátima, para los que quieran releerlo. Ahí la Virgen María advierte de todas del error y consecuencias que iba a sacar Rusia con su socialismo. Luego lo cogió China, luego Cuba, y ahorita nosotros estamos sufriendo esa consecuencia, Colombia, con las guerrillas, ¿no? Porque las guerrillas son herederas de eso. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Incluso puede decir algo. Sí, Sí, como di. incluso pensaba que, eso también lo hemos leído también de Steiner, y es un concepto muy lógico y coherente, que una mente científica real, ¿sí? Siempre está en busca de la verdad, ¿ya? Y esa verdad, por ejemplo, yo me acuerdo que mi padrino nos lo explicaba muy bien por qué. El ser humano solamente capta partecitas de la verdad. Por eso es que es importante tener un grupo estructurado que tenga la mira, el objetivo y la mirada la tenga hacia hacia el mismo enfoque, porque así se permite poder que este pedacito, digamos, de Santiago, con este pedacito de Andrés, con este pedacito de Vladimir, ¿sí? O sea, va permitiendo como que haya un concepto de verdad un poco más ampliado que nos permita llegar a alcanzar un poco más la verdad, ¿sí? Entonces, una mente realmente científica no está en busca de dar juicio a lo que se tiene en la actualidad, sino a estar abierto a lograr entender nuevas concepciones de la verdad. Y allí es donde radica el significado profundo de lo que es la ciencia espiritual, que es una concepción de conocimiento que permite que un cristiano, un ateo, un islámico, un judío, ¿sí? Que permita que haya como esa correlación
¿sí? Y que haya una cosa separada de la otra, es lo que quiero darme a entender. Que pese a que, digamos, cada quien tenga su concepción religiosa, por lo menos pueda llegar a ser parte de un grupo en donde lo que se busque sea la verdad. Entonces, desde cada percepción, ¿no? Respetando totalmente las concepciones religiosas y también de todo en la vida, económica, legales, o sea, lo que sea. Entonces, por eso es que la ciencia espiritual es para científicos que tengan la apertura a entender la ampliación de la ciencia, que sería la parte espiritual. Sí, así es. Debe ser así. Y es o sea, también va a sonar un poco fanático, pero de verdad no lo es. La única esperanza de la sociedad humana es estudiar el mundo espiritual, al menos creer en el mundo espiritual. Porque sin el mundo espiritual cada vez va a haber más egoísmo, más intolerancia, más fanatismo. Como con fanatismo automáticamente, además de la intolerancia, hay odios, genera odios hacia otro bando que piense diferente. Y eso ya sabe cómo puede acabar, ya se sabe. Acaba siempre mal. Entonces la esperanza Sí, de sí, las... ya había comentado en alguna otra ocasión que, perdón, Santi. No, no, sigue, sigue. Termina tu idea, Miguel, Santi, qué pena. No, no, iba a Y decir, luego yo, yo estaba, ya, de hecho terminaba allí, que el fanatismo no produce nada bueno. Se han producido guerras por fanatismos de diferentes índoles. Eso era todo lo que iba a decir. Vladimir, sigue en confianza. sí, que quería comentar algo que ya lo había mencionado en algún momento, que me llamó la atención de Mario Saban, de un judío, pero tiene sus cosas, tiene pues como una visión bien interesante. Decía que la, la espiritualidad es la única tabla de salvación que tiene la humanidad y que si no desaparece, o sea, es cuestión de supervivencia, o sea, no es una cuestión de, como se dice, lo plantea como una, desde el punto de vista evolutivo, como una necesidad de los seres humanos, que si no se mira allá, desaparecemos, o sea, nos vamos a acabar nosotros mismos, ¿sí? Y creo yo que, pues obviamente uno no es tampoco tan alarmista, pero lo que está viendo de las situaciones de guerra actual, judíos, palestinos, llevados a un extremo, creo que están llevando a un extremo muy grande los judíos, la misma guerra entre Rusia y Ucrania, que yo creo que yo no me imaginé que fuéramos a pasar esto, o sea, esa situación tan peligrosa, tan grave, ¿sí? que, cual, que un error o alguna cuestión puede llevar a situaciones devastadoras por toda la capacidad de armamento nuclear que tienen las potencias. Sí, sí, es cierto. Y es triste, digamos, para mí es un poquito triste que haya una guerra. Obviamente todas las guerras son malas, ¿no? Pero en este caso es un poco triste para mí que haya una guerra entre Ucrania y Rusia, porque según la antroposofía, según Steiner, la semilla, digamos, donde va a empezar el impulso de, de la siguiente raza raíz, va a ser allí, en esa zona, en la zona de Rusia. Eh, y uno ve que empezó ciertos impulsos y se ha ido opacando, ¿no? Hay impulsos en literatura de Dostoevsky muy buenos, eh, pero no sé por qué se ha ido, se ha ido opacando, acabando ese impulso, que desde allí, desde ese sitio, desde esa raza, va a surgir como impulso para la nueva raza raíz, la rusa eslava, ¿no? Esa es la que viene ahora. Entonces yo a veces siento que es como si otras fuerzas quisieran oponerse a que ese impulso salga en todo su esplendor o no simplemente salga mal, porque sabemos, por lo que hemos leído de Steiner, que la sexta raza cultural, el sexto periodo cultural, la rusa eslava, de ahí va a salir el germen para la siguiente raza raíz. Entonces es triste eso, para,
desde el punto de vista de lo que va a pasar en la sociedad y en la humanidad, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Continuemos, Santi. Perfecto, muy bien. También se justifica decir que en nuestro tiempo parece necesario actuar en sentido social y desarrollar las virtudes de amor al prójimo y del bienestar general, en vez de cultivar, aislado del mundo, ciertas facultades latentes del alma. Quienes se entregan a esto podrían ser considerados como hombres de un refinado egoísmo, más interesados en el propio bienestar anímico que en el cultivo de las virtudes humanas en general. También se sostiene que dedicarse a pensamientos como los de la ciencia espiritual únicamente pueden hacerlo personas de cómoda situación, las que pueden usar sus horas de ocio para semejante estudio. En cambio, quien tiene que trabajar el día entero por un miserable salario, no se conformará con palabras sobre comunidad humana general, sobre vida superior y cosas parecidas. Ciertamente, no faltan adeptos de a la ciencia espiritual quienes en este sentido también pecan, pero igualmente es cierto que la bien comprendida vida en sentido de la ciencia espiritual conducirá al individuo a las virtudes del trabajo abnegado y del obrar por el bien general. Esta es la clave. De todos modos, la ciencia espiritual no será ningún impedimento a que uno se convierta en hombre tan bueno como los que no lo conocen o la rechazan. También esto es importante. Pueden haber santos en cualquier religión, o incluso ateos. Pero todo lo expuesto no toca realmente el aspecto principal de la cuestión social. Y para comprender este punto principal, se requiere mucho más de lo que los adversarios de la ciencia espiritual se inclinan a reconocer. No cabe duda de que mucho puede alcanzarse con los medios que ciertos grupos proponen para mejorar las condiciones sociales. Hay partidos políticos que intentan realizar esto o aquello. A un pensar lógico, muchos de semejantes postulados partidistas resultan ilusorios. Sin embargo, hay otros que en su esencia son muy buenos. Roberto Owen, en 1771 a 1858, uno de los más nobles reformadores sociales, sostuvo e insistió en que el hombre es producto del ambiente en que vive y se forma, que no es el hombre mismo quien plasma su carácter, sino que éste se forma a través de las condiciones de vida en que él se desarrolla. No negamos de modo alguno lo acertado de semejante afirmación, ni tampoco la juzgamos con desprecio, si bien ella es algo de lo más natural. O sea que tiene sus pros y sus contras, sus verdades y no tan verdades, ¿no? No se puede juzgar, pero tampoco negar ni afirmar, ¿no? Pues así, no se puede juzgar. Estamos de acuerdo con que en la vida pública andaría mucho mejor si esas verdades se tomaran en cuenta, y por la misma razón la ciencia espiritual de ningún modo se opondrá a que se lleven a cabo las obras del progreso humano que en sentido de esos principios tratan de mejorar las condiciones de vida de los oprimidos y necesitados. Pero la ciencia espiritual tiene que ahondar mucho más en la cuestión, puesto que de la referida manera no es posible alcanzar un progreso fundamental y verdadero. En otras palabras, no se va a hallar la solución de la cuestión social si no hay ciencia espiritual de por medio. Quien no lo reconozca jamás ha reflexionado sobre las causas de las condiciones de vida en que la humanidad se halla. Pues en cuanto la vida humana depende de dichas condiciones, hay que tener presente que ha sido el hombre quien las ha creado. ¿No es cierto que también fueron hombres quienes crearon las condiciones e instituciones por las cuales resulta que uno es pobre y el otro es rico? Al respecto, no tiene importancia el que aquellos otros hombres hayan vivido antes que los que las condiciones con las que las condiciones creadas prosperan o no prosperan. El sufrimiento que la naturaleza misma impone al hombre nada tiene que ver con la situación social, sino indirectamente. Este sufrimiento ha de atenuarse o eliminarse totalmente por la acción humana.
Si no se realiza lo que en tal dirección resulta necesario, será simplemente por falta de disposiciones e instituciones humanas. La exacta comprensión de estas cosas nos enseña que todo el mal que con razón puede llamarse de carácter social tiene su origen en la acción humana. En este sentido no es, por cierto, el hombre como individuo, sino toda la humanidad el forjador de su propia suerte. O sea que tiene su propio karma. Pero también es cierto que en gran envergadura, ninguna parte, ninguna casta o clase de la humanidad provoca de mala intención el sufrimiento de otra parte. Todo cuanto en tal sentido se afirma simplemente se debe a la falta de entendimiento. Si bien es otra verdad, si esto es otra verdad que no se pone en duda, es necesario mencionarlo. Pues, aunque intelectualmente semejantes hechos son bien comprensibles, en la vida práctica el hombre no procede de acuerdo con ellos. Naturalmente, cada explotador de sus semejantes preferiría que por consecuencia de ello, estos no tuviesen que sufrir. Ya sería mucho si esto no solamente quedara entendido, sino que cada uno ajustase sus sentimientos en concordancia a ello. Bueno, ¿ustedes qué piensan de esto último que he leído? Digamos que reafirma lo que se ha planteado inicialmente, ¿no? Que digamos que es que tú mencionabas en un principio, Santiago, que son las acciones humanas, ¿no? Las que llevan a, a, a influir o a crear unas condiciones en las cuales el hombre pues o tiene unas condiciones de sufrimiento o tiene unas condiciones de, de bienestar. Yo creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no? De personas que, pero obviamente yo lo veo como cosas que se traen de otras vidas, de personas que en situaciones muy difíciles, muy adversas, muy complejas, pues salen adelante y logran tener una vida, digamos, donde se sobreponen a la extrema pobreza. Yo creo que cuando se habla de pobreza hay que tener presente que hay extrema pobreza, que es donde las condiciones ya eh, son muy complejas, ¿no? Y que no se diferencia mucho también de las condiciones de extrema riqueza, ¿sí? O sea, lo que muestran los estudios es que, digamos que una extrema pobreza pues trae mucho sufrimiento a la persona, pero una extrema riqueza no le trae felicidad. O sea, no solamente lo dice la religión, sino que también lo dice la ciencia. Así es, muy de acuerdo con lo que dices. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Pues lo que dice ahí que eh, la humanidad en general es como el forjador de su propia suerte, ¿no? Pero la parte que dice que ninguna persona quiere, pues que al hacer algo los demás sufran, mm, no me queda claro, Santi. Sí, entiendo tu objeción, pues digámoslo así. Es, vamos a quitar los eventos en que se provocan una guerra. Quitemos esos eventos, porque obviamente en guerra la cosa cambia, ¿no? Pero vamos a suponer un empresario, ya sea, digamos, los dueños de la ya quebrada 14 aquí en el Valle, o los dueños de algún conglomerado, no sé, el Éxito, o los, bueno, podemos pensar en cualquier grupo empresarial grande. Los dueños no quisieran que sus obreros estuvieran en malas condiciones, en el sentido que no sufran,
porque se sabe que en malas condiciones la producción es peor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Debido a ciertas condiciones, el salario es bajito y también ciertas cosas cambian y, y en realidad, digamos, no preferirían que eso fuera así, ¿no? Pero de todas maneras, cada vez más hay más descontento de las personas con sus trabajos. Hace, digamos, 60 años, la gente trabajaba casi que en las mismas condiciones que ahora y no tenían ese descontento que ahora sí lo hay en sus trabajos. No todos, por supuesto. Es más, voy a dar un ejemplo desde otro ángulo. Antes, digamos, en dos generaciones anteriores o en una sola, cuando una persona, digamos, empezaba a ganar su plata, empezaba a ahorrar e incluso pedir préstamo para comprar una casita pequeña. Y se sentía feliz de haber logrado comprar una casita pequeña para vivir y para cuidar a su familia. Ahora, un profesional que empieza a ganar y trata de comprar su casa, también en condiciones difíciles, toca pagar, endeudarse, empieza a decir, ah, me compré una casa pequeña, yo quería una grande. Y empieza a sentirse en desventaja y sufrir porque no puede comprar la grande. Eso antes no existía. Antes las personas con mucho esfuerzo y con el trabajo que le daba el salario suficiente, no podía comprar de una la casa, tenía que también pagar las cuotas y comprar una casa pequeña, pero en vez de sentirse mal por sufrimiento, se sentía orgulloso de poder haber logrado comprar una casa pequeñita. Ahora no. Entonces algo está pasando en la sociedad, porque le están echando la culpa a externos, que no estoy diciendo que no tengan la culpa en ciertas cosas, sino que hay algo más allá que la sociedad tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, no sé, Kate, qué piensas, o si es suficiente lo que dije o falta mejorar mi ejemplo. No, sí, pues por ese lado también lo tomo yo más o menos. Igual como el materialismo, la avaricia hace que yo no quiera hacerle daño al otro, pero pues sí quiero más para mí, más y más, y de alguna manera directa o indirectamente pues le haría o le podría causar sufrimiento a alguien. No, no, Pero pues claro, claro, que tú dices es cierto, pero lo que quiero decir es más o menos es equivalente, Kate, a cuando uno, digamos, está comiendo un banano y bota la cáscara hacia afuera, ¿no? Y alguien se cae y se lastima. Uno no lo hace a propósito, pues sí está causando un daño, obviamente. Eso no se puede negar. Lo que pasa es que la intención primaria no es ocasionar daño. Sucede, claro, sí sucede, obviamente, pero no es esa la intención de un dueño de un negocio, pues digámoslo así, o un empresario. exacto, sí. Por eso dice que no tienen como esa intención o esa mala intención de hacer sufrir a los demás. O sea, esa parte como que, pero en general no, bueno, no me alcanzo a imaginar si todo tiene el mismo, la misma regla, porque ahí lo ponen como si fuera pues general o no sé si me equivoqué. Claro, se está generalizando porque así es en general, ¿no? Obviamente puede haber alguien con malas intenciones, pero ese no puede, ese ejemplo eh, singular no puede generalizar el resto, ¿no? Digamos, algún mafioso, pues sí, obviamente querrá el mal hacia sus competidores, ¿no? Directamente. Pero ese no es la gran mayoría de los burgueses, pues digámoslo así, de la clase burgués. La gran mayoría de la clase burgués no es mala, o sea, de hecho, eso es lo más importante, no puede haber esa división, digamos. A ver si por aquí dice, aquí está. Eh, espérate, por aquí lo leí.
Creo que está por aquí. Bueno, mientras que lo busco, no sé si alguien tiene algún comentario adicional o pregunta. Ah, aquí está. Ya, está arribita precisamente. Pero también es cierto, en gran envergadura, ninguna parte, ninguna casta o clase de la humanidad provoca de mala intención el sufrimiento de otra parte. O sea, no hay que decir que se hace a propósito. Cuando se dice clase, puede decir clase social, casta, en caso en el oriente, que algunas son castas. Simplemente se sucede por la misma naturaleza humana, ¿no? No se hace, perdón, por la misma naturaleza humana, no, sino que simplemente sucede porque está mal organizada, digámoslo así. Pero no se hace a propósito. Bueno, no sé si ustedes quieren opinar algo más, alguna pregunta, comentario. O sea, echarle la culpa a una casta o clase política o casta de lo que sea, no tiene sentido, según esto que dice Steiner. Bueno, de todas maneras ya son las 9:30, creo que podemos dejar allí. Obviamente, Kate, esto da para mucho que hablar. Eh, Esto fue una introducción y se habla de manera muy general. Si uno va a buscar ejemplos más exactos, posiblemente habrán, como tú dices, casos en que sí realmente se quiere explotar o hacer mal a otra persona, ¿no? A un grupo de personas. Pero se puede decir que en general no es así. O sea, es muy difícil que se quiera hacer mal a un grupo de personas de manera premeditada. Y si eso está pasando, eso ya es muy grave. Porque sí se está haciendo, pues, sufrir a otras personas, pero no de manera consciente. Eso es lo que hay que tener como la idea en general. Ahí ya podríamos hablar, por ejemplo, de que cuando se hace el mal conscientemente ya es una figura arimánica, ¿no? Sí, exacto. Y cuando se hace mal conscientemente y además piensa que está bien, es azúrico. Azúrico. Ujú. Así que el fanatismo es azúrico, porque a veces se hacen cosas malas pensando que está bien. Eso pasó hace 500 años a la Iglesia Católica, sobre todo en la Santa Inquisición. Debido a ese fanatismo inhumano, la Iglesia Católica hizo mucho daño por su fanatismo. Y pensaban que estaban salvando el alma de esos que torturaban, ¿no? Eso es fanatismo. Cuando hacen mal, consciente y piensan que está bien, que es por el bien mayor. Eso es azúrico. Bueno, no sé si alguien tiene un comentario final antes de despedirnos. Sí, un ejemplo es pues, todos los errores que ha cometido las religiones o los líderes religiosos a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que han matado, han quemado, no solamente en la católica, también en Oriente también eso se ha dado bastante.
En nombre de Dios o Alá. Exactamente. Y lo hacen convencidos de que es por Dios y es para bien de la humanidad. Entonces, ahí radica mucho las acciones humanas, ¿no? En la ignorancia, la inconsciencia, el egoísmo, el pretender e imponer cosas, pues nos lleva a eso. Exactamente, así es. Bueno, yo creo que estamos sobre tiempo. Muchas gracias a todos por conectarse, por participar. Gracias, gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, gracias. bueno, feliz Y a noche para todos. todos. Gracias, Feliz Bueno, noche y que descansen. ok, descansen. feliz Un noche. abrazo. Noche. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, que estén bien.